Buenos días con todos, buenos días con la estimada audiencia de Polemos. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Romy Chang, quien es máster y doctora en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca. Ella nos va a acompañar a profundizar los diversos temas relacionados al mayor escándalo de los últimos días, que se ha denominado el Vacuna Gate. Buenos días, doctora Romy Chang. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Buenos días, gracias a Polemos por la invitación. Sí, doctora. Bueno, como ya hemos podido ver a lo largo de estos días, se ha especulado mucho en relación al vacuna Gate. Pero bueno, algo de lo que podemos estar totalmente seguros es que hay una suerte de falta ética, sin lugar a dudas. Pero en cuanto a la responsabilidad penal, ¿cómo podríamos abordar este tema? Así es, ¿no? Inicialmente cuando salió la investigación y se dio el primer escenario en el que el expresidente Vizcarra supuestamente había declarado ser parte del proyecto de investigación, ¿no? Y se decía que se le había vacunado a él y a su esposa, ahí pues en principio hablábamos de una falta de ética porque no se veía bien de dónde habían salido estas vacunas, cómo es que habían llegado a manos del expresidente, se pensaba que en efecto mintió y no fue parte del proyecto de investigación por el comunicado de la Cayetano Heredia, pero se creía pues que de alguna manera había sido favorecido por el jefe del proyecto de investigación, que era el doctor Málaga de la Universidad Cayetano, ¿no? Pero claro, luego ya salió a la luz que no era necesariamente así, que no hablábamos de una persona, del expresidente y su esposa, sino de otros funcionarios públicos y además también de particulares e incluso hasta extranjeros, que no tienen nada que ver directamente con el Perú, ¿no? Que habían sido favorecidos con esta vacuna. Y yo creo que ya ahora el panorama ha cambiado por completo, ¿no? Mm. Porque ha salido a la luz que ha ingresado a través de aduanas una cantidad de lotes de vacunas, ¿no es cierto?, que han sido distribuidas, y ahí viene la pregunta y lo que va a tener que ser objeto de investigación. ¿Distribuido por quién y a título de qué? Y si se logra establecer que esas vacunas llegaron a ser parte de un bien que fue entregado al Estado, sea ya por el doctor Málaga o sea ya porque así fue enviado por la empresa Sinopharm, entonces en ese caso estaríamos hablando de una posibilidad de diversos delitos, desde corrupción, que implica el haber favorecido a estas personas con la vacuna, esperando alguna cosa en concreto, que habría que determinar qué cosa es, ¿no es cierto? Mm. Y corrupción que podría llegar al favorecimiento no solo de funcionarios públicos, sino también de particulares, como hemos visto, ¿no? Empresarios incluso, que también se habrían favorecido, y habría que preguntarnos a título de qué y a cambio de qué se les entregó esta vacuna y por qué a estas personas y no a otras, ¿no? Ujú. Y así una serie de elementos que podrían dar lugar incluso también ya a la posibilidad de un delito de concusión, ¿no? Que sanciona al funcionario Mm. que abusa de su poder y de alguna forma obliga a una persona a entregarle un bien, ¿no? Que tiene una pena grave también, que va hasta los 8 años de cárcel, y hasta incluso delitos de negociación incompatible, como por ejemplo es en el caso de la ex cancillera, ¿no? De la, Elizabeth. bueno, ella fue Elizabeth. favorecida con la vacuna también en el marco del proceso de negociación con el contrato, ¿no? Y una vez que ya se Ujú. había firmado el contrato. Claro, incluso hace unos cuantos días la Fiscalía ha dicho que van a iniciar una investigación contra el presidente Vizcarra justamente por los delitos que usted ha mencionado, concusión y negociación incompatible. ¿Usted entonces cree que hay muchas probabilidades de que esta investigación resulte en esa conclusión, de que efectivamente se han cumplido esos delitos? Sí, podría ser que se termine concluyendo que sí hubieron delitos, que sí se utilizó indebidamente estos bienes que fueron entregados por la empresa Sinopharm. Yo creo que va a depender mucho del de el establecimiento de cómo es que llegan estas vacunas a manos de funcionarios públicos, o sea, cómo es que estas vacunas llegan a ser a manos del expresidente Vizcarra, ¿no? Y por qué es que el doctor Málaga, que es el jefe del proyecto, termina entregándolas. ¿Fue porque lo amenazaron? ¿Fue porque le pidieron que le entregara las vacunas? ¿Fue porque cuando las mandó la empresa Sinopharm las mandó al Estado peruano y no al director del proyecto? ¿Qué fue lo que pasó, no? Y en función a estas respuestas es que podríamos establecer si estos funcionarios tendrían o no la calidad de funcionarios públicos, o sea, mejor dicho, si la gente que participó en el proyecto podría o no tener la calidad de funcionarios públicos, porque de alguna manera entiendo que el Instituto Nacional de Salud, ahora que han salido más cosas a la luz, aprueba a los de la Cayetano y a funcionarios de la Universidad de San Marcos a que puedan realizarlo. Entonces, si es un encargo dado por el Estado, ahí, primera pregunta, ¿no? Podríamos hablar ya de funcionarios públicos o considerarlos a ellos como funcionarios públicos y, por tanto, garantes de alguna manera del origen o del destino que se le diera a estas vacunas, ¿no es cierto?
cómo fue que la empresa Sinopharm exportó, acá hicimos la importación de ese lote de vacunas, por qué es que la empresa Sinopharm manda más vacunas, que parece que ya no hablamos nada más de un lote de 3.200, sino incluso de más vacunas, ¿no? Que llegaron al Perú, o sea, a quiénes estaban destinadas esas vacunas, para qué mandaba esas vacunas, ¿no? Y hay muchas preguntas que yo creo que de todas maneras dan lugar a una serie de investigaciones que se tienen que hacer a todo nivel, ¿no? Desde aduanas hasta el Ministerio de Salud, hasta el Relaciones Exteriores, hasta el Instituto Nacional de Salud y por supuesto que abarque a estas dos universidades que lamentablemente están comprometidas. Claro. Ahora, una pequeña precisión para el público que no necesariamente está familiarizado con los conceptos jurídicos. ¿Por qué si estamos incurriendo en los delitos que usted ha desarrollado y no, por ejemplo, en cohecho o en peculado, que se ha hablado mucho también en los medios de comunicación estos días? Sí, bueno, el delito de peculado es un delito que supone que un funcionario público se lleve bienes del Estado o se Ujú. apropie de bienes del Estado para sí, para beneficiarse él o otra persona entorno, ¿no? Aquí la clave del delito de peculado es que sea un bien de propiedad del Estado. Y lo que justamente no está del todo claro, que puede ser también materia, va a ser también materia de investigación, es si los bienes que fueron entregados, o sea, las vacunas, eran bienes que llegaron al Estado peruano o si eran bienes para el proyecto de investigación que venía realizando la Galleta Heredia y la San Marcos. Entonces, si esos bienes no llegaron a ingresar al patrimonio del Estado, no podríamos hablar de peculado, porque no puede sustraerse un bien que no le corresponde al Estado. Sin embargo, si estos bienes sí llegaron a ingresar a las arcas del Estado porque el expresidente Vizcarra así se lo exigió al doctor Málaga, o sea ya porque el doctor Málaga decidió trasladar todo esto al Estado, o porque la empresa Sinopharm, cuando hizo la importación, finalmente la importó o destinó, o dijo que el destino era el Estado. Entonces, si ese fuera el supuesto, sí podríamos hablar también de un delito de peculado, ¿no? Mm. Y no solamente un delito de peculado, sino también podríamos hablar, como bien lo indicaban, de un tema también de colusión, ¿no? Eventualmente, si es que hablamos, pues se logra encontrar que hubo algún tipo de acuerdo o a beneficio que se le daba a la empresa Sinopharm a cambio de recibir estos productos, o sea, estas vacunas, ¿no? Que no necesariamente implicaba la compra de vacunas, que ya sabemos que hay una pelea ahorita por la compra de vacunas y era difícil que ellos condicionaran, que les compraran a ellos porque finalmente le podían vender a muchas otras personas, a muchos otros países, ¿no? Ujú. Pero de repente algún otro interés oculto que no estamos viendo ahora y que por esa razón yo sí creo que debe dar lugar a una investigación penal. Claro. Gracias, doctora. Ahora, muchos elementos que están relacionados al conjunto de investigación que se ha encargado de los ensayos clínicos han mencionado de que tanto las negociaciones han sido llevadas a cabo por dos privados, Sinopharm y la Universidad Cayetano Heredia. Por lo tanto, en este ámbito habría cierta libertad para esta disposición de las vacunas y demás. ¿Cuál es su opinión al respecto de estas declaraciones? Yo creo que al inicio de la información que se dio, parecía que esto era así, ¿no? Y por esa razón también es que se hablaba después de la infracción administrativa o la infracción ética, ¿no? Pero yo creo que ahora esto sí debe ser materia de investigación porque no queda muy claro cuál es el rol que la Universidad Cayetano Heredia y la San Marcos tienen respecto del proyecto de investigación. O sea, si el Instituto Nacional de Salud le pidió a la Cayetano y a la San Marcos que participaran en ese proyecto de investigación y les dio algún encargo específico, las personas, los funcionarios que o los trabajadores de las universidades que se encargaron de este proyecto, por lo menos el director del proyecto, ya no tendría nada más la calidad de un particular, sino que podría llegar a tener la condición de un funcionario público, porque fue un encargo que el Estado le hizo a estas universidades. Y recordemos que en el derecho penal el concepto de funcionario público es mucho más amplio que en otras áreas del derecho. O sea, por funcionario público se entiende, de acuerdo a lo que dice el artículo 425, numeral 3 del Código Penal, cualquier persona que tiene un vínculo con el Estado, contractual, laboral, de cualquier naturaleza, e incluso si realiza actividades ad honorem, ¿no? Entonces, yo creo Mm. que ese va a ser un punto que de todas maneras nuestras autoridades van a tener que investigar, ¿no? Cuáles han sido los vínculos exactos entre los que dirigían el proyecto de investigación de estas universidades, que en principio son particulares, y, por supuesto, el Instituto Nacional de Salud, ¿no? O sea, el Estado, ¿no? Que finalmente era el que, se entiende, aprobó la realización de este proyecto. Claro, eso es muy cierto, doctora. Ahora, más bien quisiera profundizar en cuanto a las responsabilidades individuales de cada persona que está involucrada en este escándalo. Y quería empezar haciendo una importante diferenciación. La responsabilidad va a ser misma para aquellas personas que se vacunaron antes del 31 de diciembre, que es donde
el estatus de la vacuna pasa a ser como que ya se puede utilizar, a aquel grupo de personas posterior al 31 de diciembre donde ya se vacunaron, como por ejemplo la doctora Massetti, la ex ministra de Relaciones Exteriores y otras personas más? ¿Va a ser la misma responsabilidad o van a haber diferencias? Yo creo que lo que determina las diferencias no es tanto el momento en el que se vacunaron, sino el rol que tenían respecto de la compra de las vacunas y respecto también del proyecto de investigación. ¿Por qué, no? Porque, a ver, recordemos que si bien nosotros le estamos llamando vacunas en proyecto o proyecto de vacunas o vacunas experimentales, como ha dicho la Cayetano Heredia, ¿no? Algunos hablan de vacunas de cortesía, ¿no es cierto? Lo cierto es que esas vacunas, que si bien estaban siendo objeto de un proyecto de investigación, y aún no habían sido aprobadas en el Perú, esas vacunas ya se estaban utilizando no como vacunas experimentales, sino como vacunas en otros países, donde ya se había realizado el proyecto de investigación y donde ya habían sido aprobadas. Entonces, no estamos hablando de un medicamento o de una vacuna, perdón, que de por sí sea nueva y sea la primera vez que se estaba experimentando en el Perú. O sea, esta vacuna ya se había utilizado en otros países, incluso en la misma China, para personas no como experimento, sino como vacuna. Tal es, el efecto es que esto tenía los plenos efectos de una vacuna ya aprobada en otros países, ¿no? Para empezar. Ahora, ¿por qué le llamamos vacuna experimental? Porque en el Perú aún no había sido aprobado el proyecto científico y por tanto no tenía las autorizaciones. Entonces, ¿eso qué nos lleva? A que el momento en el que los funcionarios se colocan la vacuna y ingresan a este círculo privilegiado de casi 500 personas, ¿no? Sí es importante, porque no es lo mismo haber accedido a esta vacuna antes de celebrar el contrato de negociación o sin haber tenido participación, mejor dicho, en el contrato de participación, que teniendo participación en el contrato de negociación con Sinopharm, ¿no? En el caso de la embajadora Astete, de la ex ministra de Relaciones Exteriores, ella se puso la vacuna luego de que el contrato con Sinopharm ya se había cerrado y además siendo parte de la negociación con Sinopharm. Entonces, no suena bien, no necesariamente esto implica, ojo, que la empresa también haya tenido algún tipo de colusión o acuerdo con el Estado, pero ella, desde el punto de vista de su rol de funcionaria pública, además encargada de la negociación con los laboratorios, definitivamente, por lo que dice el delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, no puede, pues, interesarse o recibir algún beneficio por algún contrato en el que ha intervenido por razón de su cargo. Y eso está sancionado en nuestro Código Penal con una pena que va de 4 a 6 años. Entonces, habría que ver cómo fue los contornos de esta vacuna que le fue aplicada, si es que realmente hubo algún tipo de interés indebido de parte de ella o algún tipo de beneficio en la realización del contrato, ¿no? Y eventualmente analizar en función a eso si ya tendría o no responsabilidades penales distintas al otro grupo que fue vacunado con anterioridad antes de que se celebrara el contrato. Ahora, esto no significa que los otros no tengan responsabilidad, sino que su responsabilidad probablemente llegue a otro tipo de delitos, como por ejemplo abuso de autoridad, concusión, ¿no? Actos de corrupción, si se determina que hubo algún ex funcionario, un expresidente, por ejemplo, como el señor Vizcarra, que ha estado negociando con las vacunas, ¿no? Se ha comentado por ahí que incluso podría ser que hayan muchas personas que lo ayudaban a él en la campaña o en las marchas para defender sus causas, que también han sido vacunadas. Entonces, oye, ¿cuál es el interés? ¿Por qué se benefician estas personas? ¿No? Y ahí sí podríamos hablar incluso de actos de corrupción. Entonces, yo creo que las responsabilidades en función a el rol que tenían en la negociación, de alguna manera al momento, pero vinculado siempre al rol en la negociación, van a marcar las diferencias entre los tipos penales para uno u otro caso. Ujú. Quería profundizar un poco en cuanto a la figura del expresidente Vizcarra. Primero, si él hubiera hecho visible o público que se habría vacunado, su situación sería distinta ahora. Pregunto eso también porque tanto Hugo García como Germán Málaga han mencionado de que para ellos era lógico que el señor Vizcarra se vacunara en ese entonces porque, bueno, era un funcionario de alto nivel y sobre todo también para dar este suerte de ejemplo, ¿no? Entonces, quisiera más o menos que pueda ilustrarnos en ese tema. Claro, por supuesto que hubiera cambiado si el tema se hubiera hecho con transparencia desde el inicio, porque para empezar se hubiera transparentado cuántas dosis de vacunas existen y se hubieran utilizado criterios para establecer a quién se beneficia y a quién no. Entonces, en el caso del señor Vizcarra, en su calidad de expresidente, por supuesto que era entendible, como ha ocurrido en todos los países del mundo, que él se vacunara. El tema es que el argumento de que era un ejemplo no tiene ningún sentido cuando la vacunación no fue pública, sino fue a escondidas. Incluso
indicando que se iba a visitar a una persona distinta, era el secretario, me parece, de Palacio, cuando en realidad se le estaba yendo a vacunar a él, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que hace que ya se pueda, pues, establecer cierto vicio que dé lugar a una investigación penal que muestre, pues, si ha habido irregularidades o no, ¿no? Entonces, si él lo hubiera hecho públicamente y hubieran contado desde el principio que había unas dosis de vacunas, que se iba a vacunar a las personas, claro. Y es más, no solo le hubiera correspondido a él, sino también a todos los ministros de Estado, muchos de los cuales no se vacunaron, nunca se les contó de la existencia de esta posibilidad siquiera, y se terminaron contagiando de COVID por viajar y ir a las zonas. Entonces, claro que hubiera sido totalmente entendible que se vacune a la alta dirección del Estado, como suele ser en todos los países. El problema es que no se siguió ese criterio. El problema es que todo se hizo a escondidas. Se terminó vacunando no a ministros que sí realizaban una buena labor y que finalmente se contagiaron de COVID, sino que se terminó vacunando incluso a extranjeros. Bueno, yo creo que definitivamente esto va a tener que culminar con una investigación penal y van a tener que responder las personas que han cometido irregularidades a costa, además, de una situación de crisis sanitaria que tenía, pues, o que le ha cobrado vidas, ha cobrado tantas vidas, con muchas personas queridas para todos y todas los peruanos, ¿no? Las peruanas, ¿no? Entonces yo creo que esto va a tener que culminar con una investigación, pero además también yo creo que en este momento, de manera inmediata, cerca a un proceso electoral, la mejor fórmula que tenemos como ciudadanos y ciudadanas para sancionar a las personas que se han comportado incorrectamente, con falta de valores y además egoístamente respecto de la crisis que todos vivimos día a día, yo creo que es no darles nuestra confianza y no respaldarlas con nuestro voto, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los representantes a los que elijamos, no volvamos a cometer el error de elegir a personas que nos mienten, que defraudan nuestras expectativas y que además son egoístas y solo tienen capacidad para pensar en ellas mismas, ¿no? Este tipo de gente no suma al Perú, a mi parecer, y nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que participar activamente en la elección correcta de buenos representantes. Muchas gracias por la invitación.